Muy bien, jóvenes, buenas tardes. Bienvenidos a la sesión de la segunda semana de la unidad didáctica de procesos de frutas. Para empezar con esta sesión, mientras se van conectando algunos de sus compañeros, pues quisiera hacer una retroalimentación de la sesión anterior, puesto que, si bien es cierto, al final de el plazo de entrega de los trabajos de la sesión anterior, pues básicamente en el transcurso, al final de la sesión se logró el objetivo. El 95% de ustedes entregó un buen trabajo, bien hecho, de acuerdo a lo pedido. Pero en el transcurso de esta semana, digámoslo así, hubieron muchas consultas y me enviaron con anticipación su trabajo para corregirlo, y me fui dando cuenta de que habían algunas cosas que tal vez no habían quedado claras, o que en su momento tal vez de repente por descuido no lograron escuchar, o tampoco habían revisado la sesión, las diapositivas anteriores. Entonces, para evitar cualquier duda o discrepancia respecto a ello, entonces hay dos partes principales de la sesión anterior que quiero reforzar. Y en primer lugar, lo que quiero reforzar es este gráfico, ¿sí? Este gráfico muestra la clasificación de los alimentos por su funcionalidad, ¿sí? Y esto es muy importante porque justo en la pregunta 2 y en la pregunta 4 de los trabajos de la sesión anterior, yo hacía referencia a esta gráfica, que era básicamente una de las gráficas que están en las diapositivas que ya ustedes tienen. Sin embargo, muchos me preguntaban: profesor, no entiendo qué es funcionalidad. Bueno, lo que tenías que hacer es dirigirte a esta gráfica y revisar este dibujo, y te ibas a acordar pues de todo lo que hemos hablado al respecto. Se habló de que este gráfico era o representaba, digamos, una clasificación de los alimentos de acuerdo a la función que cumplen en cada uno de nosotros. Y dijimos pues también al respecto que no necesariamente un alimento te iba a nutrir. Dijimos también que de acuerdo al uso que nosotros le damos a estos alimentos, nosotros podríamos clasificarlos de diferentes maneras, y una de ellas era esta clasificación. Sin embargo, pues me parece que ahí faltó un poco de revisión de el trabajo que hicimos en la sesión anterior. Sin embargo, para poder volver a dejar en claro los significados de esta clasificación, vamos a mencionar pues que los alimentos básicamente son cualquier materia ingerible que nosotros usamos para algún fin determinado en nuestro organismo, ¿sí? Los alimentos eh, tienen la potencialidad de poder alimentarnos, de poder nutrirnos, pero no necesariamente alimentarnos, ¿sí? Eh, Adicionalmente a ello, dijimos también pues que en el mundo de los alimentos también había algunos que son consumidos eh, por hábitos personales, por hábitos sociales, ¿sí? Habíamos dicho de que algunos de estos alimentos son consumidos también por, digamos, ansiedad o por alguna necesidad que nosotros cubrimos con ellos, no alimentaria, no nutritiva, digámoslo así. Y también algunos que están enfocados directamente pues a nutrirnos, y otros que no se incluyó aquí en este dibujo fue eh, alimentos que no solamente nos nutrían, sino que nos brindaban un aporte adicional a nuestra salud, ¿no? Como si fuera una especie de medicamento natural, entre comillas, y lo digo entre comillas porque en realidad los alimentos no pueden ser considerados medicamentos, ¿sí? Porque no pasan por un proceso químico, pero una simulación de, ¿no? Entonces dijimos pues que del global de los alimentos había algunos que nosotros consumíamos para cubrir necesidades, ¿sí? No solamente de ingesta, sino también necesidades emocionales, y dentro de ellos también nosotros incluíamos
bueno, ellos son los psicomentos, y dentro de ellos estaban los sociomentos, que eran alimentos pues que básicamente nosotros consumimos como hábito por la idiosincrasia de nuestro entorno, porque todo el mundo los consume, ¿sí? Entonces tendemos a consumir alimentos también de esa manera, y por ello son ahí aparecen los sociomentos. Y dentro de los sociomentos pues estaba también los nutrimentos, es decir, alimentos de todo lo que se consume socialmente, alimentos que nos van a generar nutrición en nuestro organismo. Y dentro de ellos también estaban los alimentos funcionales, que también lo mencionamos, ¿sí? O los nutrimentos funcionales. Eso por una parte. Y por otra parte, lo que quería aclarar también era respecto a la sinergia y el antagonismo de los alimentos. Dijimos pues que sinergia era cuando integramos dos o más alimentos y estos potencian sus propiedades o mejoran sus propiedades. Algunos han puesto en sus trabajos esta definición para antagonismo, ¿sí? Me han dicho, mi producto es antagonista porque potencia sus propiedades cuando se juntan sus componentes. Y eso es incorrecto, ¿sí? Están tomando el concepto al revés. Sinergia es cuando se potencian las propiedades, y antagonismo es cuando se inhiben. Lo voy a escribir acá. Inhiben entre sí los componentes y en todo caso las propiedades del alimento, ¿sí? Se inhiben. De esa manera, pues, entonces creo que esas han sido las grandes observaciones del trabajo anterior. Sin embargo, al final me parece que también ustedes ya con la revisión que hicieron lograron individualmente cada uno captar el mensaje y corregir su trabajo, ¿no? Sin embargo, por ahí hay dos o tres que pese a que les dije que corrijan y revisen las diapositivas, me han vuelto a mandar el trabajo con los mismos problemas, ¿no? Entonces, ya, ni bien se cumplió el plazo de entrega, pues yo tengo que cerrar con este trabajo y subir las calificaciones de cada uno de ellos, ¿no? Eso por un lado. Entonces, esas eran las dudas, pues, de la sesión anterior, del trabajo anterior. Quisiera, por favor, que me comenten si adicional a ello, respecto a la sesión anterior, tienen alguna otra duda, ¿sí? ¿Tienen alguna otra duda? O podemos continuar ya propiamente dicho con la sesión del día de hoy. Por favor, levanten la mano si todo está claro. Levanten la mano si todo está claro, por favor. Muy bien, gracias, gracias. Gracias, muy bien, jóvenes. También les agradezco por haberme enviado el trabajo antes de tiempo para tener la oportunidad de darles la retroalimentación correspondiente y poder corregirlo, ¿sí? Porque si me lo enviaban de última hora no se iba a poder hacer esa retroalimentación, que siempre es muy importante. Recuerden que nosotros no tenemos que saberlo todo, ¿sí? Ojo, cuando entramos a estudiar justamente es porque entramos para aprender. No quiere decir que yo voy a asumir que ustedes ya saben. Y por eso es que cuando ustedes me hacen la consulta, yo les oriento para que revisen nuevamente la información, porque necesito que lo aprendan. Si yo les doy la respuesta a todo lo que me preguntan, básicamente les voy a estar mal acostumbrando. Lo que ustedes tienen que hacer es buscar su propio conocimiento en función a lo que trabajamos aquí. Muy bien jóvenes, gracias, gracias. Ya pueden bajar la mano, gracias. Entonces vamos a entrar ya netamente a lo que son los procesos de fruta, jóvenes. Este es prácticamente la unidad didáctica más gruesa, digamos, más importante, podríamos decirlo así, del módulo de frutas, hortalizas y azúcares. Los procesos de fruta, básicamente, tienen que ser comprendidos justo en el primer ciclo como la línea de conocimiento base para poder afrontar todos los procesos de los otros módulos que vienen hacia adelante. Entonces, este curso es sumamente importante y yo necesito, por favor, que lo vayamos aprendiendo poco a poco. Nosotros tenemos ahora la facilidad, y lo digo con todas sus letras, porque en realidad para mí es una facilidad y para ustedes también lo va a ser,
de poder tener un espacio suficiente de tiempo para poder revisar los contenidos teóricos que muchas veces cuando estamos en planta, por estar procesando, no podemos fijar. Y es ahí donde vienen los problemas, porque en el futuro con los demás procesos, estamos con problemas de que estamos haciendo las cosas por hacer de manera mecánica y no entendemos lo que estamos haciendo. Seguramente en la primera sesión yo les hice referencia a este término, pero se los voy a volver a decir. Nosotros, ustedes van a egresar de esta especialidad como profesionales técnicos de industrias alimentarias, es decir, profesionales capacitados y que entienden lo que están haciendo en función a los procesos ingenieriles de la industria alimentaria, ¿sí? Esta no es una carrera técnica de gastronomía o de cocina, en donde la principal acción, digamos así, es ver, digamos, qué paso sigue para poder procesar o para poder elaborar una receta, ¿no? Nosotros no estamos trabajando con recetas, digamos así. Nosotros trabajamos con formulaciones, pero esas formulaciones van sujetas a procedimientos, metodologías, controles, bases teóricas, y esas bases teóricas son las que tenemos que fijar para poder entender los procesos. Porque si nosotros nos centramos solamente en la producción netamente, vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas de comprender la magnitud de la industria, ¿sí? Entonces, muy bien. Eso como introducción. ¿Qué son los procesos? Estamos hablando de procesos de fruta, pero yo necesito que ustedes comprendan qué son los procesos. Hemos tenido una sesión muy útil temprano sobre proyectos y ahí nos hablaba de algo muy importante que es la organización, ¿no? ¿Qué son los procesos, digamos, en una organización? En una organización, los procesos son conjuntos de operaciones unitarias. Eso ya lo habíamos visto en la sesión anterior por definición, ¿sí? ¿Sí? Los procesos son conjuntos de operaciones unitarias, secuenciadas y programadas. ¿Qué quiere decir secuenciadas? Que van una tras de la otra. Y programadas, ¿qué quiere decir? Que son planificadas en el tiempo, ¿sí? Planificadas en el tiempo, ¿sí? Que responden, perdón, a una lógica de proceso. Es decir, nosotros como organización vamos a tener una lógica de proceso. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, básicamente nos tenemos que ceñir a lo que estamos haciendo. Si tú quieres obtener un producto, una mermelada de fruta, por ejemplo, ¿no? Obviamente vas a diseñar tu proceso en función a una lógica. Y esa lógica, ¿qué te tiene que decir, por ejemplo, ¿no? Te tiene que decir que antes, por ejemplo, de cortar la fruta, tienes que desinfectar la fruta, ¿sí? Por lógica. Te quiere decir también que antes de cortar la fruta, tienes que haber desinfectado también los utensilios con los que vas a cortar la fruta, ¿sí? ¿Qué también te dice? Que cuando vas a procesar la mermelada, vas a usar temperatura, por ende tienes que usar equipos de protección personal para la temperatura, ¿sí? ¿Qué más dice? Que vas a trabajar con un proceso de alimentos. ¿Qué te dice tu lógica? Tu lógica te dice que todo el ambiente tiene que estar inocuo, tiene que estar desinfectado, tiene que estar limpio y que tienes que cuidar las buenas prácticas de manufactura para poder procesar adecuadamente los alimentos, para evitar la contaminación, ¿sí? Si vas a procesar una mermelada de fruta, se entiende que tu mermelada debe cumplir con la norma técnica peruana de mermeladas. Entonces, todas esas asunciones, digamos, que les estoy diciendo, de que se entiende, se sobreentiende, es la lógica del proceso, ¿sí? Yo no voy a meterme a procesar de repente con alimentos que están con tierra, porque no es la lógica de mi proceso. A eso se refiere, ¿sí? Eh,
y que se lleva a cabo con un fin determinado, ¿no? Entonces, la programación, la secuenciación, la lógica van a determinar que yo llegue al fin que me estoy proponiendo. Entonces, los procesos eh, eh, productivos se manejan de esa manera, los procesos no productivos también se manejan de esa manera, tienen una lógica, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando de un proveedor, yo no voy a cometer el error de pagarle primero antes que me lleve el producto que me está proveyendo a mi planta. Yo no le voy a pagar, por ejemplo, al proveedor por leche antes de que me lleve, sabiendo que es un proveedor nuevo, por ejemplo, ¿no? Por lógica de mi proceso, no debo hacerlo, ¿sí? Por lógica de mi proceso, no debo hacerlo. Ahora, si estamos hablando pues de producciones mayores, digamos así, ahí sí a veces hay que pagar por anticipado para que nos hagan el envío del lote de envases, por ejemplo, desde Lima, ¿no? Entonces, eso también responde a una lógica, ¿no? La lógica de que la empresa es una empresa seria con participación en el mercado, no me va a fallar en el envío, pero necesita que yo asegure el pago, ¿no? Entonces, ni bien hago yo el pago, ellos me están enviando. Eso también tiene una lógica. Entonces, todos los procesos tienen una lógica determinada. Eso es muy importante. Ahora, aquí hay otro gráfico que también he utilizado el mismo tipo de gráfico para poder definir cómo es que se dan los procesos en una organización y específicamente para poder diferenciar qué es un proceso y qué es la producción. Porque a veces nosotros decimos, vamos a procesos, ¿no? Y el término está incompleto. En realidad, lo que deberíamos decir es vamos al proceso productivo o vamos a producción. No vamos a procesos, porque procesos implica muchas más cosas, ¿sí? Implica muchas más cosas. Sin embargo, pues en el argot, digamos, de la industria, solemos confundir el proceso general con la producción, ¿sí? Pero yo estoy haciendo ahorita la diferencia, pues, que no son lo mismo, ¿sí? Entonces tenemos el círculo rojo es la organización, es una institución, digamos, más amplia. Esta organización funciona a través de estrategias, ¿sí? Y estas estrategias se llevan a cabo a través de procesos. Y estos procesos, uno de ellos es la producción, pero existen más procesos, ¿no? Es parte de lo que ya les explicaba anteriormente, ¿sí? Ahora, ¿qué tipos de procesos tiene una organización? La organización tiene tres tipos de procesos, ¿sí? El primer tipo de procesos es los procesos estratégicos, ¿sí? Que básicamente son procesos que definen y verifican políticas, estrategias, objetivos, metas de la organización. Tiene que ver mucho con la planificación de las estrategias de la organización en función a las tareas que se van a realizar. Por eso les decía, están las estrategias y ahí vienen los procesos. El primer proceso que tienen que hacer son procesos estratégicos. Son un grupo de procesos que nos van a permitir planificar las estrategias que yo ya había identificado que quería hacer, ¿no? Además, tenemos procesos operativos, ¿sí? Operativos. Entonces, estos procesos operativos o misionables, ¿sí? Que son los que nos ayudan a cumplir la misión de la empresa. Dentro de estos procesos operativos, el más importante para la industria alimentaria es la producción. Dentro de estos procesos operativos está la producción, ¿sí? Pero también tenemos otros tipos de procesos, sobre todo los procesos que van ligados a servicios, ¿no? Pero que principalmente su función son generar valor al destinatario. Recuerden que nosotros, cuando producimos, estamos produciendo en función a una demanda. ¿Y qué es esta demanda? Lo que quiere nuestro cliente, ¿sí? Lo que quiere y en la cantidad que lo quiere nuestro cliente. Y vamos a hacer una serie de estrategias, vamos a ejecutar una serie de procesos con la finalidad de crear valor para poder satisfacer a ese cliente, ¿sí?
En el caso de nuestra mermelada, tendremos un mercado de mermeladas, que son los clientes, y que básicamente están acostumbrados a que las mermeladas tengan una serie de características, ¿sí? Entonces nosotros elaboramos nuestra mermelada, creamos un producto, este producto tiene un valor comercial, y este producto lo lanzamos al mercado, ¿sí? Y satisfacemos a nuestros clientes. Y aparte de ello tenemos procesos de apoyo, de soporte, ¿sí? Son aquellas actividades que nos permiten brindar apoyo a las otras dos, ¿sí? Tanto a los procesos estratégicos como a los procesos operativos. Y aquí viene, pues, dependiendo del tipo de organización, pues, a veces procesos de adquisición, de compra, de manejo de proveedores, logísticas, distribución, etcétera, ¿sí? Brindan dar soporte. Sin embargo, eso va a depender mucho del tipo de la organización. Entonces, jóvenes, a grandes rasgos una organización tiene estos tipos de procesos. No voy a profundizar más en ellos porque no son materia de estudio de la especialidad, pero ustedes tienen que saber que eso existe, ¿sí? Para ubicarnos en el contexto de la empresa, porque en una empresa están funcionando más procesos que solo la producción, y eso debemos tomarlo en cuenta. Nos vamos a centrar netamente en el proceso productivo en la industria alimentaria. Y antes de continuar, por favor, quisiera saber si todos me están escuchando bien, ¿sí? Por favor, levanten la mano si todos me están escuchando bien. Muy bien, gracias, gracias, gracias. De acuerdo, gracias, gracias. Muy bien, entonces continuamos con la exposición. Pueden bajar la mano. Eh, gracias, gracias, jóvenes. Entonces, nos vamos a centrar, jóvenes, en el proceso productivo en la industria alimentaria. ¿Y qué es el proceso productivo en la industria alimentaria? Básicamente, y ojo, aquí hay una definición muy importante, ¿sí? Esta definición la he integrado para que abarque realmente todo lo que significa el proceso productivo en la industria alimentaria, ¿sí? Recuerden que nosotros hace un momento habíamos dicho que los procesos generan valor, ¿sí? Brit, no te preocupes, no te preocupes, porque igual esto está siendo grabado. Si en algún momento tu señal tiene algún problema, esto está siendo grabado y ya posteriormente pueden revisar el video sin ningún problema, ¿sí? Bueno, les decía que los procesos en general en la empresa se dan para crear valor. El proceso productivo específicamente es el que crea más valor. Sin embargo, aquí tenemos una definición del proceso productivo específicamente para la industria alimentaria. Y el proceso productivo en la industria alimentaria es aquel que se encarga de transformar materias primas, ¿sí? Transformar materias primas, lo voy a explicar. Transformar materias primas en productos terminados a través de la ejecución de un conjunto de operaciones unitarias, procedimientos, metodologías, buenas prácticas, etcétera, ¿sí? Dependiendo de la organización, de repente tiene algún otro criterio adicional que incluye, pero que todo esto permite generar ese valor del cual les estoy hablando, ¿sí? Permite generar ese valor y no solamente en un punto, sino a lo largo de toda la cadena productiva. Sí, veo que alguien está levantando la mano. Elfer, ¿quieres participar? ¿Estás levantando la mano? ¿Sí? Ah, ok. Ok, ok. Listo. Muy bien, jóvenes. Entonces, esta es la definición del proceso productivo en la industria alimentaria. ¿Sí? Ahora, si hablamos de materias primas, que es lo primero que mencioné en la definición, estamos hablando de tres tipos grandes de materias primas, o tres grupos grandes, digámoslo así, de materias primas, de acuerdo a su fuente de origen. Ojo, esto lo van a profundizar muchísimo más con la profesora Zoila en el curso de materias primas, que me parece que lleva con ustedes, ¿sí? Pero principalmente por su fuente de origen, van a tener ustedes tres grandes grupos, ¿sí? Van a tener materias primas agrícolas, que básicamente son las que provienen pues del agro en general, ¿no? Las que nosotros podemos obtener a través del agro, de la tierra, del cultivo de la tierra. Materias primas
pecuarias, ¿no? Pecuarias que básicamente tienen que ver con los animales, ¿no? Los animales, sea de ganadería, animales menores, etcétera, que nosotros criamos, digamos, tiene que ver mucho con la crianza, ¿sí? Con la crianza. Y están las materias primas hidrobiológicas, ¿no? Ligadas no a la crianza, porque hay crianza también de hidrobiológicos, ¿sí? Pero hay algunos nada más. La gran mayoría no se crían, simplemente se pescan los hidrobiológicos. Entonces también son fuente de materia prima para la industria alimentaria. Estos tres grandes grupos. Profesor, ¿y las algas? Son hidrobiológicos. Profesor, y hay algunas rosas que sus pétalos se pueden comer y se utilizan en algunas comidas. Bueno, ¿de dónde provienen las rosas? De la tierra. Son agrícolas, exactamente. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a poder encajar en estos tres grandes grupos a las materias primas que sirven para la industria alimentaria. Muy bien. Y también debemos hablar de la transformación de productos a los productos terminados, que también es parte de la sesión, es parte de la definición. Ahora, jóvenes, antes de entrar en esta profundidad del tema, quisiera que me comenten, ¿por qué creen ustedes que nosotros transformamos los alimentos? ¿Por qué la industria alimentaria existe como tal? ¿Por qué la industria alimentaria procesa alimentos? ¿Me pueden decir? Opiniones, ¿sí? No hay respuesta mala, quiero sus opiniones. Escríbanlo al chat o tomen la palabra en el audio, por favor. ¿Sí? John nos dice, para poder ofrecer la mejor calidad de producto al cliente. Para eso transformamos los alimentos. Ya, muy bien. Estamos hablando de clientes. Pero si nos centramos en la historia, digamos, ¿por qué el ser humano, tu respuesta es correcta, John, para el tiempo de hoy, pero ¿por qué el ser humano desde la antigüedad decidió que tenía que transformar sus alimentos? Sarita, está levantando la mano, ¿quieres opinar? Sarita. Sí, profesor, le digo, sí, profesor. Mi respuesta es que también el ser humano se ha implementado la industria alimentaria para que pueda dar mayor duración a los alimentos, ¿no? Para que duren más. Excelente, excelente. Gracias, Sarita, por tu opinión. Rosemary nos dice, para ofrecer variedades de productos de frutas. Ya. Pri nos dice, Sarita, ¿puedes apagar tu micro? Gracias. Brigitte nos dice, para mejorar la calidad del producto. Sarita nos dice, para que el alimento tenga mayor duración. Helly nos dice, para dar una buena calidad de los alimentos. Stephanie nos dice, porque son diferentes productos que pueden salir de un solo alimento, así es variable y llamativo para el cliente. Joana nos dice, para tener una mayor calidad del producto. Muy bien, jóvenes, todas sus respuestas están acertadas de acuerdo a la historia de la industria alimentaria. Para eso nosotros transformamos productos, pero inicialmente el hombre se dio cuenta en la historia, estoy hablando de los primeros años del hombre en la Tierra, se dio cuenta de que los alimentos frescos, digámoslo así, con un término más actual, los alimentos frescos tendían a malograrse. ¿Sí? Tendían a malograrse. Entonces, él vio la necesidad de conservarlos. Y es a partir de ahí que la industria alimentaria como tal prácticamente nace, porque en realidad el hombre se dio cuenta de que podía conservar los alimentos a través de la transformación de ellos, ¿sí? Para, como ustedes bien lo dijeron en algún momento, para extender su vida útil, o como ustedes también lo dijeron, para que dure más, ¿sí? Extender su vida útil, o en pocas palabras, para que dure más.
Entonces, es por eso que nosotros transformamos alimentos en general, ¿no? Hay muchos criterios de por qué transformamos alimentos. Para prolongar su vida útil es uno de ellos. Ahora, con esta diversificación de mercados en la que nos encontramos, con esta globalización, pues también para poder acceder a otros mercados en otros países en donde no podría llegar nuestros alimentos frescos, por ejemplo, ¿no? También, ¿para qué lo hacemos? Para hacerlos disponibles en el tiempo y en el espacio. Es decir, que puedas encontrar nuestros productos en cualquier parte del mundo, en cualquier momento. Para eso, transformamos alimentos, ¿sí? Para eso transformamos alimentos. Entonces, los niveles de transformación de los productos terminados, básicamente, se van a encargar de clasificar las transformaciones de acuerdo a lo que ocurre en estos procesos de transformación, ¿sí? Y en primer lugar les voy a hablar de la transformación cero. Ahí le he puesto un indicador que son los productos frescos. ¿Qué les hace pensar el nombre de transformación cero? Muy probablemente les hace pensar que es un alimento que no ha sido modificado, que no ha sido transformado, que simplemente lo han metido en una bolsa y te lo han vendido. ¿Sí? Dentro de esto, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, la famosa post cosecha, ¿sí? En intersección con los alimentos frescos. Básicamente, alimentos que de por sí, consumidos tal cual, simplemente, digamos, como diríamos en casa, ¿no? Con una lavadita y ya, ¿no? Con una lavadita o con su bolsita y ya está, pero tal cual nosotros, la misma naturaleza nos lo ofrece, ¿sí? No los transformamos, ¿sí? Los consumimos de acuerdo a sus propiedades naturales. Ejemplo de alimentos frescos, ejemplo, por favor, de alimentos de transformación cero. Pongan sus ejemplos en el chat, por favor. Pongan sus ejemplos en el chat. ¿Qué alimentos ustedes consumen que son de transformación cero? Las frutas, ¿qué más? Las verduras, ¿sí? Las frutas, las verduras, ¿no? Las carnes, ajá. Ahí vamos a entrar en un debate respecto a las carnes, por ejemplo. Porque si bien es cierto, la carne como tal es una proteína, pero esa carne ha venido de un animal y el animal para poder obtener la carne ha tenido que ser sacrificado y eso tiene todo un procedimiento, ¿no? Vamos a entrar ahí un poco en controversia sobre algunos alimentos muchas veces, ¿no? Las semillas, por supuesto, frutas, verduras, minerales, calcio, no, eso no, eso no, eso no. Estamos hablando de alimentos, ¿sí? Estamos hablando de alimentos. Tú como, así por espontaneidad de la naturaleza, no puedes tirar calcio en una tierra y te va a crecer una planta de calcio. Eso no va a pasar. Sí, entonces estamos hablando de alimentos, legumbres, por ejemplo, ¿no? Son alimentos de transformación cero, ¿sí? Alimentos de transformación cero. Principalmente los frescos. Luego pasamos a los alimentos de transformación uno. ¿Qué son estos alimentos de transformación uno? Básicamente son alimentos, dice MMP, ¿sí? Mínimamente procesados. Por eso le pongo MMP, mínimamente procesados, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Son alimentos que nosotros usamos o consumimos, pero que solamente han sufrido cambios leves, principalmente cambios físicos, ¿sí? ¿Como cuál, profesor? Por ejemplo, las harinas, ¿no? Las harinas no son otra cosa que un grano que se ha secado o que de por sí ya es seco, lo metes a una molturadora, a un molino, y obtienes harina,
¿sí? Solamente ha habido una transformación física del producto, ¿sí? Jóvenes, ¿qué otro ejemplo tienen de alimentos de transformación uno aparte de las harinas? ¿Sí? Las pasas. Sí, no, depende. Y a ver, ahí entramos nuevamente en controversia. Depende de cómo hayas hecho la pasa. Depende de cómo hayas hecho la pasa. Los té, por ejemplo, perfecto, John. Los té, los filtrantes, ¿no? Perfecto, ¿no? El café solamente molido. Esos productos son de transformación uno, mínimamente procesados. En el caso de las pasas, depende. Si has hecho solamente un desecado del producto, una deshidratación del producto, utilizando medios físicos, sí. Pero, por ejemplo, si has realizado deshidratación osmótica, que ya vamos a ver qué es, y después has secado, ahí también hay algunos cambios químicos. Entonces, ahí tendríamos que ver, depende, pues, cómo hemos obtenido las pasas. En el caso del café, depende también. Si es café que es listo para tomar, por ejemplo, ese Nescafé que ustedes consumen, ese café sí ha tenido algunas otras modificaciones aparte de físicas, ¿sí? No podemos decir que es un producto de transformación uno. El que sí de transformación uno es el que ustedes ponen para el famoso café para pasar, ¿no? Ese sí de transformación uno. Solamente es un tostado y un molturado de los granos, ¿no? La avena, la maicena, excelente, excelente, ¿no? Transformaciones básicas, nada más, joven, básicas, mínimamente procesados, ¿sí? Si yo agarro, corto en cubitos un mango y lo pongo a congelar, ¿es un producto mínimamente procesado? ¿Sí o no? Sí, claro, por supuesto, por supuesto. ¿Por qué? Porque solamente estoy cambiando la presentación prácticamente el producto y estoy congelando, ¿no? Muy bien, jóvenes, muy bien, muy bien. Creo que hasta ahí estamos bien, ¿sí? Les comento que hasta hace aproximadamente, a ver, estamos en 2020, hace 10 años, solamente había transformación hasta la transformación 2, ¿sí? Hasta la transformación Dios, ¿sí? Entonces, la transformación 2, ¿qué es? Cuando producimos cambios, pero ya no solamente físicos, sino cambios físico-químicos, pero por procesos convencionales o procesos básicos que nosotros conocemos en la industria alimentaria. Procesos generales, ¿no? Ejemplo, por ejemplo, aquí entra el tema de las mermeladas, ¿no? La mermelada primero hace un cambio físico de la fresa y después cambio químico, porque ya estoy combinando componentes, estoy utilizando temperatura. Entonces voy a tener los dos tipos de cambio. Pero el procedimiento para elaborar mermelada es un procedimiento básico, conocido, estándar, es un procedimiento convencional de transformación en la industria alimentaria. Jóvenes, ¿qué productos ustedes conocen que son transformados nivel 2? A ver, la mantequilla, perfecto. Hay un procedimiento estándar para mantequilla. Las conservas, perfecto. Hay un procedimiento estándar para las conservas. Sí, la mermelada, justo el ejemplo que estoy dando. ¿Sí? Entonces, estos productos son transformación 2, ¿no? Aquí es donde se mueve una gran masa de la industria alimentaria como nosotros ya la conocemos hasta el momento, ¿no? Los productos más conocidos de la industria alimentaria son transformación 2, ¿sí? Muy bien, jóvenes. Ahora ya entramos a otro tipo de procedimientos, a otro tipo de transformaciones, ¿no? Muchas veces, pues, lamentablemente, la industria alimentaria como más conocida es hasta el nivel 2, solamente de el atún, el atún. Mm, ya, el atún es transformación 2. Me van a decir por qué.
Principalmente la transformación 2 utiliza un parámetro que es el cambio de temperatura para poder procesar. El atún, si bien es cierto, que lo que ustedes hacen es le ponen aceite, ponen el trozo de atún, lo enlatan, lo cierran y lo esterilizan, la lata, y eso es una conserva de atún. Básicamente, dentro, la interacción del aceite con las proteínas del atún, que son desnaturalizadas por la temperatura, sí tiende a cambiar químicamente el producto, ¿sí? Si ustedes me preguntan como apreciación personal, yo lo consideraría en transformación 2. Para mí no es solamente una transformación física. Sin embargo, esto no es rígido. Es decir, yo les puedo decir como especialista que para mí es transformación 2, pero depende mucho de cómo hayan hecho ese atún. Depende mucho. Ustedes pueden haber realizado un procedimiento estándar del atún y solamente han añadido, qué sé yo, algún componente de agua con sal. Por ejemplo, ustedes han visto el agua con sal, que utilizan algunos atunes nada más, no utilizan aceite, ¿no? Y lo trabajan en condiciones que no generan interacción para que no haya transformación química, que es un poco raro, pero entonces de esa manera no sería transformación 2, sino sería transformación 1. Sin embargo, si es que hablamos de una gran cantidad de la masa de atunes vendidos y procesados, son transformación 2, ¿sí? Ahora, respecto a los vinos, ya vamos a ver, ya vamos a ver. Y vamos a hablar al final sobre eso también, ¿ya? Luego, estamos hablando de la transformación número 2. Entonces, aquí está la gran masa de productos de la industria alimentaria. Lamentablemente, como la gran masa de profesionales de la industria alimentaria también se encuentra trabajando hasta el nivel 2, se cree, pues, erróneamente que solamente hasta el nivel 2 llega los niveles de transformación. Eso es lamentable, pero existen otros niveles de transformación. Por ejemplo, el nivel de transformación número 3, en donde se dan cambios físico-químicos, pero por procedimientos no convencionales, ¿sí? Por procedimientos no convencionales. Y para esto vamos a tomar el ejemplo del café. ¿Por qué vamos a tomar el ejemplo del café? Porque el café, hasta hace 5 años aproximadamente, el café tenía un proceso estándar en donde básicamente hacían el pasado del café, después pasaban el café por un atomizador, el atomizador deshidrataba las partículas de café y lo convertía en polvo, un procedimiento muy similar al que se utiliza en la leche en polvo, por ejemplo, ¿no? Ese es el procedimiento estándar para obtener café pasado. Perdón, para obtener café instantáneo, que ustedes pueden consumir diariamente, su Nescafé, su Kirma y todo lo demás, ¿sí? Sin embargo, hay empresas que han optado por cambiar esta tecnología, ¿sí? Obteniendo el mismo producto. Es decir, el producto se mantiene, pero yo cambio como empresa la tecnología que uso para llegar a ese producto. ¿Qué hacen estas empresas? Utilizan un procedimiento llamado liofilización. Liofilización. ¿Qué es la liofilización? ¿Con qué se come? ¿Qué se come? El proceso estándar del café es una atomización, ¿sí? ¿Qué hace? Tengo mi café tostado, lo muelo y lo extraigo a través de agua caliente y tengo el famoso café pasado. El café pasado, que es un líquido, lo expongo a alta temperatura y de líquido pasa a estado sólido, ¿sí? De líquido pasa a estado sólido. Muy bien. Entonces, el agua presente en ese producto, el agua presente en este café pasado, se evapora. El café propiamente dicho se vuelve sólido y el agua evaporada se vuelve gas, obviamente.
¿Qué ocurre en la liofilización? En la liofilización congelan este café pasado a temperaturas muy bajas, ¿sí? A temperaturas muy bajas, y hacen un cambio brusco de presión de tal manera que el café está sólido, y de sólido todo el líquido que está presente en este bloque de café congelado se evapora, ¿sí? Se convierte en gas de frente, no se derrite el hielo, se convierte en gas de frente y me deja prácticamente un bloque seco, como si fuera un chisito de café. Tal cual, un chisito, con esa textura del chisito. Así, seco. Y eso lo muelen y te dan tu café pasado. Eso le echas agua y ya lo tienes reconstituido nuevamente. Entonces, es un procedimiento no estándar. Es un procedimiento que normalmente las empresas no lo usaban. Por eso se considera a estas tecnologías que se han utilizado nuevas, pero que igual sirven para llegar al mismo producto, se le conoce como transformación número 3 o tercer nivel de transformación. ¿Sí? Este es muy importante. El ejemplo más saltante y que ustedes van a entender mejor es el café. ¿Sí? Hay otros ejemplos, sí, se hace con frutas también, la liofilización, pero lo que nosotros vamos a encontrar en el mercado ahorita más rápido, si ustedes se van a cualquier tienda, va a encontrar que el frasquito de su café va a decir café liofilizado. ¿Sí? Entonces, por el momento, esa es una transformación número 3. Sin embargo, de aquí a 10 años, ese producto ya no será transformación 3 porque la liofilización ya va a ser un proceso conocido, estándar, que todos lo van a aplicar. ¿Sí? Entonces, eso es cambiante también. Y luego tenemos el nivel de transformación número 4, ¿sí? El nivel de transformación número 4. Que básicamente, ¿en qué se centra? En transformación emergente. Es decir, utilizar métodos no convencionales, ¿sí? Utilizar métodos no convencionales, no conocidos o no muy usados, para obtener productos no convencionales, es decir, no existentes, no conocidos. ¿A qué le suena esto? Aquí aparece la innovación, ¿sí? Crear nuevos productos de maneras no conocidas, ¿sí? O no usualmente usadas. La innovación está en el cuarto nivel de transformación, ¿sí? Profesor, ¿y los alimentos precocidos? Habría que ver cómo han preparado el alimento precocido para decirte, pero por lo general están en transformación 1. Profesor, ¿y el vino? El vino hace una transformación física y química y a la vez incorpora la microbiología también, entonces es una transformación número 2. ¿Sí? Muy bien. Por favor, hasta ahí, ¿todo está claro? Coméntenme, por favor, ¿sí? Muy bien, gracias, John. Gracias. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Todo ok. Muy bien, muy bien. Muy bien. Gracias, joven. Gracias. Entonces seguimos avanzando. Ahora, lo que nosotros hemos visto anteriormente son los niveles de transformación. ¿Sí? Ahora no vamos a ver los niveles de transformación. Vamos a ver algunas transformaciones que nosotros solemos hacer en la industria alimentaria. ¿Sí? Y los he decidido dividir en estos 3 grupos: transformaciones físicas, transformaciones químicas y transformaciones biológicas. ¿Sí? Hay transformaciones que integran 2 de ellas, hay transformaciones que integran 3 de ellas, pero en realidad existen muchísimas transformaciones. Estas no son las únicas, hay muchísimas más. Sino que quiero que ustedes entiendan estas principalmente. ¿Por qué? Porque son las que vamos a usar en el curso de procesos de frutas. Nosotros vamos a utilizar estas transformaciones. ¿Sí? Vamos a hablar primero de las transformaciones físicas, ¿sí? Es importante conocer las transformaciones físicas. Herli, ¿quieres opinar? Porque has levantado la mano.
¿Carly? Creo que se le ha levantado la mano. Bueno, muy bien, muy bien. Continuemos entonces. Les decía que en este momento vamos a revisar las transformaciones físicas, ¿sí? Y para ello empezamos con, ¿cuáles son los estados de la materia, jóvenes? Aquí los tienen, ¿sí? Yo sé que en tu colegio te han enseñado 4 nomás, ¿sí? Te han dicho que la materia tiene sólido, líquido, gaseoso y plasma. De repente algunos solo le han dicho que tiene sólido, líquido y gaseoso, ¿sí? Sin embargo, eh, sin embargo, los estados de la materia se dividen, bueno, o son más de lo que normalmente, pues, nosotros esperamos, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Los sólidos, por lo general, son una agrupación de partículas muy rígidas, ¿sí? Que no se modifica constantemente, ¿sí? Básicamente, la propiedad que los caracteriza es principalmente su dureza, ¿no? Su dureza. El líquido sabemos que tiende a fluir, pero no es muy compresible, como un gas, por ejemplo, ¿no? El líquido es un fluido, ¿sí? El gas es mucho más fluido, tiene moléculas dispersas que tienden a fluir entre sí, y tú lo puedes expandir y comprimir. Y el plasma, pues, es un estado de la materia que nosotros lo vamos a encontrar en nuestras células, nosotros lo vamos a encontrar, pues, en el núcleo de la Tierra, por ejemplo, ¿no? Con muchas cargas iónicas, lo vamos a encontrar, pues, eh, en, en espacios intercelulares, ¿sí? Que básicamente no tienen, pues, una distribución uniforme y no podríamos eh, hablar más que de su carga positiva o negativa que pueda contener, ¿no? Pero está también el condensado de Bose-Einstein, ¿no? Que en realidad la principal propiedad que lo caracteriza es que una cantidad macroscópica de partículas del material pasan a nivel de mínima energía denominado estado fundamental de la materia, ¿no? Es como, es como un estado basal que tiene la materia, ¿sí? Es como si fuera una partícula de mucha concentración de energía a un estado de inmovilidad total en función a la temperatura, ¿sí? Entonces, ustedes saben que la temperatura, lo voy a apuntar acá, la temperatura, no sé si en control de calidad ya se los habrán dicho, pero la temperatura es una unidad de medición. ¿Sí? ¿Qué nos permite medir? Nos permite medir el grado de agitación molecular. El condensado de Bose-Einstein es una partícula prácticamente inmóvil, ¿sí? Inmóvil. Hasta los sólidos tienen cierto grado de agitación molecular. Por eso es que nosotros podemos medir la temperatura de los sólidos. El condensado de Bose-Einstein no, ¿sí? No. Pero bien, estos son los estados de la materia, de manera muy general, ¿no? Si quieren profundizar de repente en alguno de ellos, lo pueden hacer. Pero nosotros en la industria alimentaria básicamente nos centramos justamente en los 3 del centro, porque son los que nosotros podemos manipular dentro de la industria. Entonces, vamos a hablar de los cambios de estado. Esto ya es algo que ustedes lo han visto en el colegio, pues, ¿no? ¿Cómo se llama el cambio de un sólido a un líquido? Pues se llama fusión, de un líquido a un gas se llama vaporización, de un sólido a un gaseoso se llama sublimación. Esto es lo que hace la liofilización, por ejemplo. El sólido pasa directo a gas, no pasa por líquidos, no se derrite, ¿sí? Luego, de gaseoso a líquido se llama condensación, el líquido hasta sólido se llama solidificación, y de gaseoso a sólido se llama sublimación inversa, que básicamente es el estado, por ejemplo, en el que nosotros encontramos el hielo seco,
¿no? El hielo seco, que es dióxido de carbono, a menos 72 grados Celsius. Pasa de ser un gas, que es CO2, a ser sólido. Y es lo que nosotros vemos normalmente en los eventos, en las discotecas, que vemos como un humito. Ya, ese humito es hielo seco, es decir, dióxido de carbono congelado a menos 72 grados Celsius. Es decir, es un bloque de gas congelado. ¿Sí? Jóvenes, hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda, por favor? ¿Todo está claro? ¿Sí? Yo sé que esto ustedes lo han visto en el colegio, por eso no estoy profundizando mucho. Quiero saber si todo está claro. ¿Todo está claro? Muy bien, muy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces, estos tres tipos de estados de la materia, digámoslo así, son los que nosotros vamos a encontrar principalmente en nuestros alimentos, ¿no? Vamos a encontrar nosotros eso en nuestros alimentos. Y por ende, todos los cálculos necesarios para poder controlar estos cambios de fase son materia de estudio de la especialidad. ¿Por qué? Porque aquí principalmente vamos a encontrar muchos parámetros que son los que generan estos cambios de estado. ¿Como cuáles? La temperatura. ¿Como cuáles? Como la presión, por ejemplo. ¿Sí? ¿Como cuáles? Como la naturaleza del alimento que estamos visualizando. En este caso, por ejemplo, tenemos agua. ¿Será lo mismo congelar agua que congelar una sandía? ¿Será lo mismo congelar agua que congelar una manzana? No es lo mismo. Sin embargo, como son alimentos que contienen en gran cantidad agua, precisamente por ello nosotros nos podemos centrar en lo básico que es el ciclo del agua y a partir de ello, pues, empezar a predecir lo que está ocurriendo con nuestros alimentos. ¿Sí? Muy bien. Después hablamos de la desnaturalización proteica. Jóvenes, ¿qué es la desnaturalización proteica? Básicamente tenemos una proteína, la calentamos o le metemos un ácido o le metemos cualquier otro estímulo y logramos que la proteína que está normalmente así toda enredada se desenriede. Eso es desnaturalización. Un ejemplo claro y vivo de esto es su huevo frito, así como lo escuchan. Huevo frito. Cuando el huevo está en albúmina sin ser expuesto a altas temperaturas, el huevo presenta una estructura como una proteína normal, como el dibujo enredado del lado izquierdo. Cuando ustedes lo fríen, cambia de color. ¿Por qué? Cambia de color justamente porque las proteínas empiezan a desnaturalizar. ¿Qué significa desnaturalizar? Significa simplificar. ¿Qué quiere decir simplificar? Quiere decir que una molécula que es muy grande se hace más pequeñita y de esa manera nosotros lo podemos asimilar. Si tú te comes un huevo crudo, probablemente te afloje el estómago. Si tú te comes un huevo frito, no te pasa nada, porque tu organismo lo va a poder asimilar. Muy bien. ¿Se entendió lo que es desnaturalización proteica, por favor? ¿Sí? Para ir avanzando. Levantemos la mano, por favor, rapidito. Muy bien, gracias, gracias. Pasamos a lo siguiente. La ósmosis. ¿Alguno de ustedes ha conocido este producto que está en pantalla? ¿Sí? Las famosas frutas confitadas que vienen en los panetones. Este producto se elabora, al igual que las pasas, por ejemplo, como con ósmosis. ¿Qué es la ósmosis? Básicamente, estos productos que ustedes ven en pantalla, que es la fruta confitada, se realizan a través de una consecución de inmersiones en soluciones con azúcar. ¿De qué? Normalmente, ¿qué son inicialmente estas frutas confitadas? Normalmente son sandías verdes, la cáscara de la sandía, papayas verdes, nabo, también se hace de nabo verde, ¿sí? De tal manera, veo que alguien ha levantado la mano. ¿Quiere participar? Elfer. Elfer está levantada la mano. Si quieres participar, me avisas.
Muy bien, entonces la ósmosis parte de estas materias primas, la cáscara de sandía, la papaya verde, el nabo, lo corto en cubitos y lo voy sumergiendo progresivamente en soluciones azucaradas y con colorante, obviamente, ¿no? Soluciones azucaradas, primero con un poquito de azúcar, después con más azúcar, después con más azúcar y así sucesivamente hasta que terminan bien dulces como ustedes ya las han probado. ¿Qué está sucediendo? Básicamente, dentro de esa papaya verde que ustedes han colocado ahí en la solución con azúcar, dentro hay muy poca cantidad de azúcar. Entonces, ¿qué hace la solución que lo está envolviendo? Ingresa el azúcar dentro de la papaya verde. Pero para que ingrese dentro tiene que salir algo. ¿Qué es lo que sale? Sale agua. ¿Sí? Sale agua, porque la papaya verde tiene agua. Entonces, eso se repite varias veces y obtenemos lo que nosotros conocemos como frutas confitadas. De esa manera se desarrolla. El procedimiento de que ingrese el azúcar y salga el agua se llama ósmosis. ¿Sí? Así de simple. Así de simple. El molturado, aquí bien tienen a este señor moliendo algunos granos. ¿Sí? Eso es básicamente el molturado, una reducción del tamaño de partículas. Eso es el molturado. Y básicamente nos vamos a encontrar con que nosotros consumimos muchos productos molturados. ¿Sí? A ver, creo que... Elfer, estás levantando la mano nuevamente. ¿Tienes alguna consulta? Bueno, continuemos. Ahora vamos a pasar a las transformaciones químicas, ¿sí? A las transformaciones químicas. ¿Qué son las transformaciones químicas? Aquí tenemos la primera. ¿Quién no ha partido una manzana se ha olvidado y le ha encontrado marrón? Creo que todos hemos visto esto. A esto se le llama reacciones de oxidación enzimática o también pardeamiento enzimático. ¿Qué es? ¿Con qué se come? Pues las frutas, algunas de ellas, bueno, todas las frutas para empezar están vivas, ¿ya? Cuando nosotros las tenemos en nuestra casa, las frutas están vivas. Por ende, tienen respiración y tienen acciones metabólicas. Una de las acciones metabólicas de las frutas es el manejar enzimas. Sarita, debe ser tú nada más, me parece que todos sí pueden visualizar. ¿Alguien más tiene problemas para visualizar la pantalla, por favor? ¿O todos están bien? ¿Tienen problemas para visualizar la pantalla? Creo que no, ¿no? Debe ser tu internet, Sarita. Muy bien. Entonces le decía, pues, si logran ver, ok. Ok, entonces el pardeamiento enzimático básicamente es lo que nosotros vemos que sucede en las manzanas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede en las manzanas? Básicamente, nosotros cuando las cortamos y esta parte cortada entra en contacto con el oxígeno, se desarrollan una serie de enzimas que hacen que se vea color pardo. Por eso se le llama pardeamiento. Este pardeamiento se lleva a cabo por causa de las enzimas de la fruta, ¿sí? Por causa de las enzimas de la fruta. Y ahora viene el pardeamiento no enzimático, o también conocido como reacción de Maillard, y con esta diapositiva no quiero antojar a nadie, pero básicamente, pues, esto ocurre, por ejemplo, cuando nosotros preparamos nuestras carnes y vemos, pues, que van cambiando de tonalidad conforme va cocinándose, ¿no? O también lo podemos apreciar, por ejemplo, cuando tenemos, se me ocurre, un vino blanco, ¿no? Y lo dejamos ahí buen tiempo, nos vamos a dar cuenta que se va oscureciendo. ¿Sí? Esto ocurre principalmente porque hay algunas reacciones que no son enzimáticas, que probablemente estén ligadas de repente a la temperatura, a la exposición, a la fragilidad del producto, ¿sí? Que también generan pardeamiento, ¿no? Pero este pardeamiento no se da por causas enzimáticas. A este tipo de pardeamiento se le conoce como reacción de Maillard, ¿sí? Reacción de Maillard. Si ustedes se percatan,
Esto se ve mucho, por ejemplo, en la cerveza, por ejemplo. Por eso es que los famosos envases de cerveza son pardos, ¿no? Para evitar que pase la luz y tenga contacto con el producto, porque la luz lo tiende a pardear al producto. No por acción de una enzima, sino que simplemente se degrada, ¿no? Muy bien. Esa es la reacción de Maillard. Todo esto lo van a revisar también con la profesora Zoila. Ella les puede explicar muy bien qué tipo de reacción es la que se está dando en cada alimento, ¿no? Y es ingeniero químico, ya lo puede profundizar un poco más. Sin embargo, yo se lo menciono de una manera muy general para que ustedes lo tomen en cuenta porque este tipo de reacciones lo vamos a ver nosotros en los procesos, ¿sí? También tenemos las reacciones de descomposición de alimentos. ¿Quién no ha visto pues a un durazno malográndose, ¿no? Vemos aquí que hay un tema de pudrición, digamos, pero también hay un tema de efecto microbiológico, digamos, del mismo alimento, ¿no? Tenemos la combustión o el burning, que básicamente es diferente pues a lo que habíamos visto de la reacción de Maillard, ¿no? Mientras que en la reacción de Maillard teníamos pues una carne bien jugosa, bien cocinada, aquí tenemos el problema de la combustión de alimentos, ¿no? La temperatura cuando es excesiva realiza muchos cambios químicos en el alimento y esto pues definitivamente va a atentar contra el alimento, ¿no? Y contra su calidad. Y también tenemos las reacciones microbiológicas de alimentos. Y aquí pues vamos a hablar un poco de la fermentación. La fermentación es básicamente que a través de un microorganismo, de un microorganismo y de una mezcla azucarada, que en este caso es el zumo de uva, el jugo de uva, pues aprovechemos ese azúcar y lo transformemos en otro componente. En el caso del vino, es el alcohol, ¿no? A través de la acción de microorganismos. Sin embargo, existen fermentaciones alcohólicas y fermentaciones no alcohólicas. Y eso también debemos tomarlo presente cuando procesamos los alimentos, porque es muy probable que tengamos que lidiar con algún tipo de fermentación no deseada si es que no procesamos bien nuestros alimentos, ¿no? Eh, Muy bien, jóvenes. Respecto a la sesión del día de hoy, quiero saber si es que han tenido alguna duda, ¿sí? O todo está claro, porque es muy importante que revisen, por favor, los niveles de transformación y los tipos de procesos que vamos a hacer. Y si no fuera así, si no tuvieran ninguna duda, entonces a través del chat yo les dejo el trabajo para la siguiente sesión, ¿sí? El trabajo para la siguiente sesión. Herly, ¿no ves la imagen? Bueno, creo que es tu internet, Herly. ¿Alguien más tiene problemas con el internet o todo está bien? Por favor, escríbanme el chat. Sí, claro, pero eso ya es un tema de tu internet, pues, ¿no? Elmer nos dice, bueno, Angie nos dice que todo está bien, nos dicen que todo está bien, pero algunos están teniendo problemas con ver las diapositivas. Es muy probablemente, pues, por su internet, ¿no? Sí, es su internet. Siempre a partir de las 6 de la tarde, siempre a partir de las 6 de la tarde, y no lo digo solamente por ustedes, sino por sus compañeros de quinto, que también les enseño a ellos, pues tenemos problemas de conexión. Por eso es que he tratado de avanzar. Jóvenes, yo a través del chat voy a dejarles el trabajo para la siguiente sesión, ¿sí? El trabajo para la siguiente sesión. Y va a ser que me elaboren 5 ejemplos de cada tipo de transformación. Necesito que cada tipo de transformación, me estoy refiriendo a estos tipos de transformación, aquí los van a ver, a estos tipos de transformación, donde dice algunas transformaciones de alimentos, bien.
Aquí tienen 3 más 4, 7 más 1, 8. 8. Le estoy pidiendo que me den 5 ejemplos de cada uno. ¿Sí? 5 ejemplos de cada uno. ¿Qué tienen que hacer para cumplir con ese trabajo? Básicamente investigar en Internet, ¿no? Investigar en Internet. Van a encontrar de todo. Entonces, por favor, para el día, no para el viernes, porque el viernes tenemos sesión también, para el día lunes al mediodía, al igual que habíamos dejado para el trabajo de la sesión anterior, para el día lunes, ¿qué cae lunes? A ver, lunes cae 25, ¿cierto? Para el día lunes 25, el 25, al mediodía, ¿ya? ¿Sí? Para el lunes 25 al mediodía. Terminando la clase, les voy a pasar la diapositiva para que ustedes puedan visualizar, ¿sí? Visualizar y tengan cómo guiarse, ¿sí? Por favor, sí, justamente eso iba a decir Elfer. Necesito, por favor, que cumplan con estas dos restricciones, ¿sí? Primero, el envío es al correo. No voy a revisar trabajos a través del WhatsApp, ¿sí? Si alguno de ustedes tuviera problemas para poder subir su trabajo al correo, se comunica con su delegado, le hace saber el tema y él me va a comunicar a mí y yo le voy a decir qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Por favor, la comunicación para la entrega de trabajos es a través del correo, ¿sí? Si ustedes tuvieran algún problema, hablan con su delegado y en función a lo que el delegado me diga, yo les doy la solución al problema que estén presentando, ¿sí? Eso es de los 5 integrantes, no, esto es otra cosa, este es un trabajo individual, ¿sí? Y los grupos son de 4 para innovación, no son de 5, son de 4. Revisen las diapositivas, lo hemos visto hoy mismo, ¿eh? Ahí dice, grupos de 4. Grupos de 4 integrantes, ¿no? Porque si trabajamos de 5 ya es claro, nosotros ya sabemos que no trabajan los 5. Por eso necesitamos 4, grupos de 4. ¿Ya? Muy bien. Esa es la primera restricción, el envío es al correo. La segunda restricción, la hora de entrega, es al mediodía. ¿Por qué les digo esto? Porque esta semana que ha pasado y el día lunes mismo, he recibido trabajos, sin mentirles, hasta las 12 de la noche del día lunes. Y la hora de entrega era el mediodía, ¿sí? Sin embargo, por ser la primera vez, yo he revisado esos trabajos, de todas maneras, sin ningún problema, ¿sí? Inclusive los que me han enviado hasta el día de hoy, porque también me han enviado el día de hoy, me parece un trabajo, también lo he revisado, también lo he revisado. Pero eso fue porque era la primera vez. Esta entrega del día lunes, la hora de entrega, por favor, jóvenes, es 12 del día, mediodía. Ni un minuto más tarde, ¿sí? Por favor. Tenemos que acostumbrarnos a cumplir con los requisitos que se nos piden, ¿sí? Y si yo les digo mediodía y ustedes tienen problemas de conexión, lo que tienen que hacer no es pedirle al profesor que les amplíe el plazo, es hacer su trabajo antes de la fecha, hacerlo el sábado, hacerlo el domingo, hacerlo el viernes, para que de esa manera ustedes tengan el tiempo suficiente de poder saldar cualquier problema que ocurra, o en todo caso de comunicarle a su delegado para que el delegado me avise quiénes tienen problemas. Tenemos, por favor, que ordenarnos en este aspecto. Yo sé que es un primer ciclo, yo sé que el ritmo todavía lo están cogiendo en función a las clases que están llevando, pero tenemos que empezar las cosas haciéndolas bien, ¿sí? Repito,
La responsabilidad de ustedes es de cumplir el lunes 25 al mediodía. Si tú sabes que constantemente tienes problemas de internet, tienes que tomar tus precauciones, ¿sí? Por favor, este trabajo no es un trabajo que te va a tomar una semana realizarlo. Yo te aseguro que te sientas en tu computadora y en una hora, o en tu celular, y en una hora lo tienes desarrollado. En una hora, no te vas a demorar más. Lo único que yo te estoy pidiendo, por favor, es que hagas el trabajo para poder fijar bien el conocimiento. La mente es frágil, jóvenes. La mente es frágil. Tenemos que estudiar y practicar. Lamentablemente, pues, no sé si dentro de ustedes habrá un superdotado, una persona extremadamente talentosa que puede aprender las cosas a la primera, pero en mi caso, por ejemplo, nunca ha sido así. Todo es producto de esfuerzo, trabajo y dedicación. Y espero, por favor, estar transmitiéndoles el mensaje de la mejor manera para que ustedes también se acostumbren a ser así. ¿Sí? Es importante. Y no se los estoy diciendo solamente para aprobar los cursos. En su vida van a tener que gestionarse de esa manera, porque si no, las cosas se les van a salir de las manos, o en su defecto, todo el mundo va a hacer lo que quiera con ustedes. Y van a tener que acceder a puestos laborales y a condiciones de vida que puedan y no las que ustedes quisieran. Van a tener que aceptar nada más. Y eso no es lo que yo busco en ustedes. Yo quiero que ustedes mejoren su calidad de vida, la de su familia, la de su entorno, y en conjunto, ¿qué pasaría si es que todos ustedes, por ejemplo, mejoran su calidad de vida, la de su familia y la de su entorno? Virú crece y se hace una gran ciudad, tranquilamente, ¿no? O ustedes también pueden tomar sus propias alas y volar hacia otros lados, porque van a ser requeridos en el mercado. Eso es lo que yo busco en ustedes, ¿sí? Muy bien, jóvenes, conmigo ha sido eso por el día de hoy. Yo les agradezco mucho su atención y pues les pido que tomen de la mejor manera estos consejos, no solamente académicos, sino de vida que les doy, porque lo más importante en este momento es formar profesionales íntegros y yo necesito que ustedes lo sean. Pero para eso, para poder alcanzar eso, ustedes tienen que poner lo que le corresponde también. Muchas gracias, jóvenes. Nos estamos viendo el día viernes en la siguiente sesión del curso de procesos de frutas. Muchas gracias, hasta luego y bendiciones. Quédense en casa, jóvenes.